organismos internacionales, además del centro de poder político de ese país. El objetivo es lograr consolidar todos los compromisos que anunció durante la campaña electoral en cuanto al abastecimiento de combustible, dólares y otros que tienen que ver con la situación económica que atraviesa el país. La Casa de la Libertad sería el lugar que acogería a Rodrigo Paz y a Edman Lara para la entrega de credenciales antes del acto oficial de posesión que se realizará el próximo sábado 8 de noviembre, fecha en la que además se espera la llegada de algunos presidentes de la región e incluso de Centroamérica. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, podría ser uno de los invitados especiales que responda a la invitación del flamante nuevo presidente de nuestro país. Intenso el movimiento en Palacio Quemado, desde donde gobernaría Rodrigo Paz nuevamente la noche del lunes pasado. Su esposa y quien será la primera dama, además de su hija, y el equipo que tiene que ver con ceremonial, estuvo en Palacio Quemado a efectos de seguir coordinando todo lo que tiene que ver con los actos que se realizarán para la transmisión de mando. Una sesión en la que se confirma no participaría el presidente Luis Arce Catacora. Arrancamos esta edición de noticias y lo hacemos hablando acerca de combustible, y es que la promulgación de la ley corta de importación de combustible ha traído consigo una serie de reacciones. Hay sectores que están exigiendo la abrogación y que además amenazan con no permitir la reglamentación de esta ley. Es el caso de los choferes en La Paz, que han cerrado filas este martes, advirtiendo que sería un ensayo de gasolinazo, pues con esta ley se permitiría que los privados importen a un precio mucho mayor a lo que YPFB importa en este momento y comercializa en el mercado interno. Pero vamos a ir por partes. Vamos a escuchar a uno de los promotores de esta ley ya promulgada, el presidente del Comité Cívico, Estelo Cochamanidis, quien ha celebrado la promulgación de esta normativa un día después de que lo haga el presidente Luis Arce, y ha dicho además, escuche bien, que consideran que no es necesaria la reglamentación, pues el mismo mercado interno va a regular el precio del combustible importado, que por supuesto no será el mismo precio del carburante subvencionado. Lo que ha dicho Estelo Cochamanidis es que se rompe por 90 días el monopolio de YPFB, pero hay una parte sustantiva también. Ha dicho que si bien no se va a comprar al mismo precio, está seguro de que se va a comprar mucho más barato que comprar diésel o gasolina de contrabando en el mercado interno, porque en este momento se está pagando hasta 20 bolivianos por litro de diésel. Inicia una oportunidad para que los privados puedan empezar a internar el producto de manera directa, algo histórico. Estamos rompiendo el monopolio que ha tenido Yacimiento para controlarnos a los ciudadanos. Hoy esa posibilidad por 90 días, en el caso de la emergencia, está abierta a que quienes puedan importar combustible lo hagan utilizando esta ley. Bueno, el precio evidentemente es diferente al 3.74 que es subvencionado, que sigue habiendo, que tiene que seguir habiendo mediante yacimientos en los surtidores. Y este precio del combustible importado que va a ser distinto, pero va a ser mucho más barato que comprar diésel y gasolina de contrabando en el mercado negro. Usted bien lo decía, en las provincias, incluso aquí en la ciudad, se está comprando entre 15 y 20 bolivianos el litro de combustible, sea diésel o gasolina. Estos precios van a ser inferiores al precio que se está comprando en el mercado negro. Bueno, igual de todas maneras Álvaro es amigo de esta casa y si él lo dice tendrá algún motivo, pero lo que nosotros podemos decirle de manera acertada es lo que hemos conversado en ambas cámaras. Esta ley no necesita una reglamentación. Esta ley, al ya estar en la Gaceta Oficial, se puede utilizar, como le dije, ya es respaldo para cualquier persona, pero definitivamente esto lo tendremos que conversar con muchas personas, porque como cualquier ley, nosotros lo hemos hecho de la sociedad civil, todo es perfectible. Aquí necesitamos, lo importante es que todos queremos apoyar a que las cosas funcionen en este país. Y nosotros lo que necesitamos y lo que hemos planteado es una ley para la emergencia en este país. Esa era la posición que planteaba
la dirigencia cívica, un día después de conocerse la promulgación de esta ley corta que tendría una vigencia no mayor a 90 días y que acabaría durante este lapso de tiempo con el monopolio que tiene YPFB para la importación de carburantes. Mientras los cívicos saludan la promulgación de esta normativa, la Confederación Nacional de Choferes, que tiene como sede la ciudad de La Paz, ha protestado enérgicamente este martes advirtiendo que no permitirán la reglamentación de esta normativa. Consideran de que esta ley corta no es otra cosa que un ensayo de gasolinazo. Han dicho que no van a permitir que se ven. Es la otra nota, la Confederación de Choferes, por favor, de Peñalosa, no el transporte libre. La Confederación de Choferes ha dicho que no van a permitir, bajo ninguna circunstancia, que el precio del litro de diésel sea mayor al precio que se está pagando ahora, porque esto implicaría que todos los productos de la canasta básica sufran un incremento. No habrá tal cosa, decía la Confederación de Choferes, al advertir con salir a las calles y carreteras exigiendo de que se abrogue esta normativa que, insisto, consideran no es otra cosa que un gasolinazo encubierto o un ensayo de gasolinazo que busca incrementar de forma desmesurada el precio que pagan actualmente los componentes del transporte público en el país. Lamentamos que el gobierno central esté promulgando una ley faltando días para que se salga. Lamentable que la Asamblea Legislativa Plurinacional tenga que sacar estas leyes que contradicen al pueblo boliviano. Sabemos perfectamente que esta ley que le está dando a solicitud del Comité Cívico Pro Santa Cruz a las empresas privadas, que afectará al pueblo boliviano. ¿Por qué? Porque precisamente este es un ensayo para que exista un gasolinazo. Por eso precisamente declaramos en estado de emergencia el transporte boliviano contra esta ley. Vamos a pedir la abrogación de esta ley. No nos beneficia en nada, habiendo un decreto que les han dado a todos los empresarios para que puedan importar. ¿Y cuál es la intención? ¿O está preparando este gobierno que está yéndose, dejando en la desgracia, en la miseria y el hambre al pueblo Luis Arce Catacora? No lo vamos a permitir. Y también decimos al nuevo gobierno que entre, que cumpla sus compromisos correspondientes, y pedimos la abrogatoria de la Cámara de Diputados, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque esto es atentatoria. El que va a subirse al pueblo. Estamos hablando claramente que el transporte se va a liberar si el caso se queda al precio que quieren desafiar los pasajes, los fletes. ¿Y quién es el pueblo? ¿Cómo va a ser aquella gente que vive día a día para llevar el pan del día? Y eso tiene que pensar el gobierno. Sobre este mismo tema, la diputada opositora Lisa Claros considera que el precio lo fijará cada importadora, cada empresario privado que decida asumir la importación directa de combustible para la comercialización en el mercado interno será quien finalmente fije un precio, decía la opositora. Que ya se esté dando vía libre a esta ley corta de combustibles. Necesitamos que Bolivia deje las colas, necesitamos que se deje de congestionar el combustible, y si en algún momento algunos sectores dan a conocer de que esto representaría un gasolinazo, creo que se está desinformando a la población boliviana. Más al contrario, esta ley corta va a ayudar a descongestionar las filas en los surtidores, y este está dirigido básicamente a la agroindustria, a la minería, que habían solicitado de manera reiterativa de que se pueda dar vía libre a este proyecto de ley. En este sentido, nosotros celebramos que el gobierno, aunque a últimos días de su gestión, haya pensado en la población boliviana, y decirle a toda la población boliviana, sobre todo a los transportistas, que esta ley, de ser beneficiosa, incluso se puede estar ya pensando en ver
la ampliación de esta ley, ¿no? Porque lo que en este momento nos interesa a todos los ciudadanos bolivianos y bolivianas y a los transportistas es tener combustible. No queremos más colas, no queremos que la población siga sufriendo y celebramos que esta ley ya pueda entrar en vigencia. Primero hay que tomar en cuenta que se está garantizando con esto que se tiene la subvención. Esto ya será precio de cada importadora, de cada sector que quiera importar. Eso ya es básicamente a decisión de todos aquellos que puedan importar este combustible. Lo que se busca con esto, vuelvo a decir, es descongestionar el tema de las colas en los surtidores y básicamente que el combustible subvencionado llegue a los sectores más desfavorecidos, como es el transporte público, que es lo que utiliza la mayoría de los ciudadanos bolivianos y bolivianas. Contrario a lo manifestado por esta parlamentaria opositora, el gobernador de La Paz, Santos Quispe, cree que la mano del gobierno sí debe intervenir para poder fijar algunos límites en cuanto a cuál será el costo del carburante en caso de que privados decidan hacer la importación directa. Quispe, por ejemplo, considera de que el precio no debería sobrepasar los 10 bolivianos el litro. Y ahora creo que el presidente antes de 100 está promulgando después que está saliendo 6. Y eso se podía controlar y no podíamos estar esperando esas filas que tenemos en nuestro país. Pero es lamentable cuando una autoridad que ya está saliendo y recién están promulgando esa ley. Pero es favorable porque ya con eso creo que vamos a evitar todas las filas, las colas. Solamente el gobierno central, el nuevo, tiene que regularizar el precio para que no sobrepase. Posiblemente tal vez van a querer cobrar hasta más de 10 bolivianos, ¿no? Seguramente va a haber algunas estaciones que van a tener un precio un poquito más alto de combustible, pero no va a haber cola. La gente seguramente va a escoger dónde va a cargar el combustible, pero esto siempre lo vamos a hablar al gobierno central que regule los precios. Tiene que ver hasta qué monto van a cobrar el precio del combustible, ¿no? Ahorita ya está subido todo. Está subido el doble de precio. Si hablamos en la producción, digamos, de las 20 provincias, la producción del agro, para transportar sus productos, ya sea frutas, verduras, hortalizas, todo a la ciudad, no hay movilidad. No hay esos camiones para trasladar sus productos, porque los camiones están haciendo fila una semana por combustible. ¿Y eso crees que ellos van a cobrar el mismo precio? No, ellos también han duplicado el precio de traslado de productos, por eso hoy en día hemos visto todos los precios de todo para el hogar está el doble precio, en la cual yo creo que el gobierno tiene que pensar muy bien porque tiene que ver un precio estable del combustible. Seguimos hablando acerca de las reacciones que trae la promulgación de esta ley corta de importación de carburantes. El alcalde de Cercado, del municipio de Cochabamba y ex candidato a la presidencia, Manfred Reyes Villa, también se ha referido a este tema y ha manifestado en una escala que hizo en Santa Cruz antes de tomar un viaje con destino a México, que él considera que YPF debería realizar la importación de combustible sin pagar aranceles ni impuestos. Ha advertido que la ley corta de importación de carburantes debe ser tratada con mucho cuidado, pues podría generar especulación en el mercado. Bueno, está bien, me imagino que es una paliativa, aunque yo creo que Yacimientos debería ser quien debería importar directamente, sin IVA, sin impuestos, sin nada de eso, y hacer que la gasolina y el diésel cueste mucho menos. Obviamente lo que falta son dólares, entonces tendrá que ser el próximo gobierno el que tome acciones. Como yo había ofrecido, ¿no es cierto?, a Bolivia vender la gasolina a 5 bolivianos y el diésel a 5 bolivianos, y eso se puede, o sea, pero para eso tienes que bajar el dólar y traer recursos frescos de afuera. Por eso nosotros habíamos ofrecido traer 10.000 millones de dólares para poder lograr bajar el dólar a 7 bolivianos, una banda de entre 7 y 8.20, y bajar el déficit fiscal porque levantas la subvención y bajas a menos del 50% el déficit fiscal. Y es lo que necesita, porque de nada va a servir traer gasolina, por más que traigas gasolina y con el pretexto de decir el peor precio es que no haya la gasolina, ¿no? Yo creo que va a haber mucha gente que va a empezar a traer, va a empezar a especular seguramente a 11, 12 o 13 bolivianos. Y si es así, va a subir la canasta familiar. Entonces, el nuevo gobierno será el que tome decisiones importantes
para evitar que siga subiendo la canasta familiar y vender la gasolina a precio justo. Yacimientos no necesita intermediarios, lo que yo siempre venía denunciando. Tantas intermediarias que hay, entonces son las que se han beneficiado. Hablamos ahora de otro alcalde, el alcalde de la ciudad de Santa Cruz, Johnny Fernández, quien también ha advertido que esta ley corta de importación de combustible afectará particularmente al transporte público, pues considera de que no compararán el precio del litro de diésel a 13 o 14 bolivianos, y quien podría sufrir los efectos de estos nuevos costos podría ser directamente el pasajero que toma un micro, un colectivo, un trufi o cualquier otro vehículo del transporte público. Creo que es un paso que puede ayudar, pero hay que ver también el tema del costo, ¿no?, al consumidor final. Cuidado que este tema puede ser de mucho beneficio para algunos que son principalmente productores, pero el transporte público, ¿será que va a comprar a 12, 13 pesos el litro de diésel? Inmediatamente nos va a subir la tarifa, sí, acuérdense, súbanle el precio del diésel y va a ver. Entonces, yo creo que el próximo gobierno tiene que sentarse a ver este tema para cómo se le va a dar la atención en estos casos al servicio del transporte público, porque inmediatamente subirían la tarifa del transporte público si es que se eleva el precio de los combustibles, ¿no?, principalmente el diésel, que es lo que más utiliza el transporte público. En los otros sectores sí les puede beneficiar porque lo que la gente quiere es tener diésel, ¿ya? Pero en el transporte público sí podría tener algunas dificultades. El reglamento es el que te va a determinar varios aspectos en el tema. Va a haber una cadena de intermediación, cómo se la va a hacer, el yacimiento va a intervenir con lo que van a exportar, cómo va a intervenir, cómo lo va a regular, el tema de los distribuidores, que son las gasolineras, el tema del precio del transporte, el traslado, todos esos aspectos son ya seguramente en el reglamento que todavía no conocemos. Es bueno que lo den a conocer, ¿no? Entre tanto, el economista Jaime Dunn considera que la escasez de carburante refleja el fracaso en materia hidrocarburífera del actual gobierno y gobierno ya saliente. Dunn además ha dicho que hace mucho tiempo el sector privado debió haber intervenido ya como parte de la cadena de provisión de combustibles en el mercado interno. Dado importantes mensajes por parte del futuro gobierno de que eso va a estar resuelto empezando el mismo día 9 de noviembre, ya no habría colas, se comprometieron con eso. El tema de combustibles es un problema ya tremendamente serio en Bolivia. No solo todas las cadenas de logística, transporte, sino producción también en manufacturas, en el agro, están muy complicadas. Se estima que se ha sembrado solo el 30%, se estima que cerca de 12.000 a 13.000 camiones de transporte de alto tonelaje están parados en algún momento en el país. Una muy buena medida, eso es algo que en realidad se ha estado pidiendo durante muchísimo tiempo. Si Yacimientos, el Estado, no puede satisfacer las necesidades de la demanda de combustibles que hay en el país, es fundamental que el sector privado entre a hacerlo. Es más, el sector privado debió haber participado en este tipo de situación, ¿no es cierto?, de comprar combustible. Se ha pedido en realidad esto hace casi 3 años atrás y era momento que se haga. Lo que hemos visto con la falta de combustibles es en realidad el fracaso de las gestiones del Estado. El Estado no ha podido cumplir y queda claro que donde el Estado participa, no solo hay, y se va a ver, van a ver ustedes cómo se va a tener ahora precios reales del combustible, cuánto cuesta realmente traer, cuánto cuesta distribuir y satisfacer la demanda de combustible. El precio real del combustible se verá próximamente, decía el economista Jaime Dunn. Hay más repercusiones respecto a esta ley corta, y es que el ex candidato a la presidencia, Samuel Doria Medina, también se hace eco de la promulgación de esta ley corta, señalando lo siguiente: Arce promulgó la ley de importación directa de combustibles. Lo hizo presionado por la realidad para pasar por tolerante a las iniciativas del nuevo momento político para disminuir en algo el odio que despierta en el pueblo.
En realidad, dice Doria Medina, esta ley es en contra de las medidas que tomó el gobierno de Arce para dificultar la importación de combustibles, al mismo tiempo que por hipocresía acordaba la misma con los sectores empresariales. Guiado por el dogma estatista y por la defensa del privilegio del funcionario, Arce reinó en un sistema que el presidente electo Rodrigo Paz ha descrito como Estado tranca. Arce fue presidente por ser el perfecto representante de ese Estado que ahora agoniza. Un funcionario tranca no encuentra más que peros para no innovar y lo único que puede cambiar son los procedimientos para hacerlos más complicados y corruptos. El pusilánime y negligente para con los ciudadanos, pero una luz para las pegas y las conveniencias. Así fue el periodo de Arce, que pasará a la historia como el presidente burócrata del Estado tranca. Ha querido la ironía de la historia que en una de sus últimas acciones de gobierno se viera obligado a promulgar una ley que representa ya el fin del modelo que ayudó a levantar y que luego defendió a costa de la prosperidad del país. Señala este mensaje del empresario y ex candidato a la presidencia Samuel Doria Medina. Hacemos una pausa y cuando retornemos estaremos hablando del presidente del Senado que reaparece después